Bueno, vamos a hablar de una de las complicaciones endocrinológicas, urgencias endocrinológicas que tenemos que afrontar en situaciones de emergencias, la cetoacidosis diabética. Es una patología que se ve seguramente mucho más frecuentemente en pediatría o en adolescentes, que en un 25% de los casos se produce como primera manifestación clínica de la diabetes insulino dependiente, pero que en la gran mayoría de los casos tiene que ver con diabéticos insulino dependientes ya conocidos y que han abandonado su tratamiento o el tratamiento es muy inadecuado. Por definición, se habla de cetoacidosis diabética por situaciones de laboratorio, ¿sí? Un estado de hiperglucemia acompañado de una acidosis metabólica con GAP aumentado, cetonemia o cetonuria positiva y un bicarbonato por debajo de 18 milicavalentes por litro. Se puede clasificar a la cetoacidosis en 3 grados, leve, moderado a severo, en función de la diferente profundización de estas variables que recién mencionaba, ¿sí? Para toda cetoacidosis una glucemia por encima de 250. En relación al pH, leve cuando el pH es entre 7,25 y 7,30, moderada entre 7,24 y 7 y severa por debajo de 7. Y el bicarbonato, leve cuando está entre 15 y 18, moderada entre 15 y 10 y severa cuando estamos por debajo de 10. Es una patología que se da casi con exclusividad en diabéticos tipo 1, muy rara vez puede estar presente en los diabéticos tipo 2, en los cuales los tipo 2 puede haber una mínima secreción intrínseca de insulina que evita la aparición de la cetosis. ¿Cómo sucede la fisiopatología, la fisiopatogenia ante la carencia de insulina, ¿sí? Sea en el reciente comienzo, por instalación brusca, o en aquellos que abandonan el tratamiento? Se produce un estado de hiperglucemia, dada que es estrictamente necesaria la presencia de insulina para poder ingresar la glucosa a las células, ¿sí? Por lo tanto, la insulinopenia lo que provoca es un estado de hiperglucemia consecuente. La glucosa a nivel metabólico es el primer combustible para obtener energía y en algunos lugares el único, ¿sí? Como puede ser el sistema nervioso, las neuronas. Entonces, en reglas generales, cuando no se puede utilizar glucosa porque se agotaron todas las reservas internas, lo que hace el organismo, el metabolismo celular, es iniciar la producción de compuestos intermedios del metabolismo energético obtenido de otras fuentes, y entonces son los lípidos y las proteínas esa fuente que va a intentar soslayar la situación. A nivel de los lípidos se produce por beta oxidación de los ácidos grasos, liberación de acetil-CoA, que es el sustrato que ingresa al ciclo de Krebs para finalmente obtener energía. Y a nivel de las proteínas se produce una proteólisis, en parte
tratando de formar compuestos, sobre todo a nivel hepático, que sirvan como fuente para formar glucosa a partir de aminoácidos, lo que se denomina gluconeogénesis, y que posteriormente sea liberada a la sangre, como sucede habitualmente en los estados de ayuno, ¿no? Un estado de ayuno se caracteriza por la liberación de glucógeno que está en los depósitos, fundamentalmente hígado y músculo, y por glucogenólisis se libera ese depósito a la sangre para que pueda ser utilizado en otros lugares. Muchas veces, cuando ya se agotan las reservas, se sintetiza una glucosa nueva a través de un compuesto que no es glucídico, como son los aminoácidos, y a eso se denomina gluconeogénesis, que fundamentalmente se produce en el hígado. Entonces, el paciente va a tener hiperglucemia porque la insulina, que está ausente, no puede introducir glucosa a las células del resto de la economía, y además va a haber más producción de glucosa a nivel hepático, por lo tanto, más liberación de esa gluconeogénesis, ese producto de la glucosa, producto de esa gluconeogénesis, que es liberada a la sangre. Entonces tenemos un estado hiperglucémico que va a provocar una diuresis osmótica, ¿sí? Sobrepasa la tasa tubular de absorción de glucosa y por lo tanto empieza el paciente a tener glucosuria con diuresis osmótica acompañante, lo cual lleva a la deshidratación del paciente, en algunos casos extremos al shock. Por otra parte, habíamos dicho que la beta-oxidación de los ácidos grasos produce una considerable producción de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs para paliar la situación a nivel del metabolismo energético, pero la cantidad de acetil-CoA que se libera por cada vuelta de la beta-oxidación de los ácidos grasos satura el metabolismo a nivel mitocondrial, y entonces esas acetil-CoA son desviadas a la cetogénesis, ¿sí? Y de esa manera empiezan a aparecer en sangre acetona, acetacetato, beta-hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos que van a verse en esta situación, lo que va a producir una acidosis metabólica con GAP aumentado. Entonces, para concluir la fisiopatología de la situación es un estado de hiperglucemia por insulinopenia que provoca una diuresis osmótica con deshidratación y una cetogénesis con acidosis metabólica, con GAP elevado, un GAP aumentado. Bien, es ahí donde hay que apuntar con el tratamiento. El tratamiento está dirigido, primero que nada, a revertir el estado de déficit de volumen. Los pacientes pueden llegar a un estado de deshidratación extrema, con hipotensión o shock y algún grado de alteración del sensorio, nunca al extremo de un estado hiperosmolar. Y entonces la segunda parte del tratamiento tiene que ver con la decisión de la insulinoterapia con el fin no tanto de corregir la hiperglucemia, sino más bien de tratar de disminuir la acidosis que tiene el paciente y que es lo que complica sobremanera la situación. También vamos a poner especial cuidado en los electrolitos. Estos pacientes tienen, aunque en estadios iniciales pueda tener un estado de hiperpotasemia, tengamos en cuenta que con la expansión y con el inicio de la insulinoterapia vamos a tener un descenso del potasio y que todos los pacientes van a requerir una infusión de potasio, y tener en cuenta que no vamos a iniciar infusión de insulina o la detendremos si ya estaba en marcha cuando el potasio esté por debajo de 3
2,5 porque baja muy rápidamente con el ingreso de la glucosa en forma conjunta a la célula. Bien, el tratamiento de rehidratación lo que trata de hacer es revertir rápidamente el shock. Hay que hacer una infusión inicial de 2 litros. Lo lógico sería utilizar cristaloides de tipo balanceados, como el Osmolite, como sustancia, digamos, más apropiada, porque tiene una diferencia de iones fuertes mucho más alta que la solución fisiológica, que no la tiene, porque tiene la misma cantidad de cloruro de sodio, tanto de cloro como de sodio, ¿sí? 154 miliequivalentes, por lo tanto la diferencia de iones fuertes es 0, y como concepto debemos recordar que la diferencia de iones fuertes, cuando está por debajo de 38, favorece mucho la acidosis metabólica cuando es infundida, ¿sí? Por lo tanto, utilizar, por ejemplo, solución fisiológica o Ringer lactato, que no es criminal, se puede utilizar y obviamente seguro que va a ser lo que más a mano va a haber en todos los lugares, va a tener una amplia diferencia de iones fuertes y una mínima o ausente diferencia de iones fuertes y por lo tanto una tendencia a la acidosis, tengámosla en cuenta. Entonces de entrada vamos a infundir 2 litros en la primera hora si podemos, y después vamos a tener o a mantener un ritmo de infusión tendiente a lograr una diuresis de por lo menos 1 a 2 mililitros kilo hora, ¿sí? Podemos guiar además el estado de hidratación a través de la ecografía bedside, haciendo la valoración del índice de vena cava superior y la valoración del parénquima pulmonar, tratando de estar alertas a la aparición de las líneas B, lo cual estaría mostrándonos un estado de congestión por exceso de hidratación. Para redondear, 2 litros de ingreso y aproximadamente 500 a 1 litro por hora para lograr la recuperación del estado de hidratación. Con relación a la insulinoterapia, reforzamos el concepto. No es la insulinización con el objetivo de normalizar la glucemia. Lo que menos nos interesa en este momento es ese punto, ¿sí? Sino lo que logramos a través de el reingreso de la glucosa a las células es normalizar la vía metabólica y que desaparezca la cetosis y por ende la acidosis. Es por eso que vamos a tratar de infundir a un ritmo de 0,1 unidad kilo hora. Podemos preparar una solución a infundir 1 a 1, es decir, 100 mililitros de solución fisiológica con 100 unidades de insulina corriente y hacer el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, para una persona de 100 kilos van a ser 10 unidades por hora, ¿sí? Y si tenemos 1 a 1 la concentración, por lo tanto, ese va a ser el ritmo de infundir. Ponemos 10 unidades por hora y sabemos que estamos con 0,1 unidad kilo hora. Vamos a ir haciendo chequeos de la glucemia, un chequeo horario, ¿sí? Porque si vemos que la glucemia empieza a estar cerca de 250, tenemos que no tenemos que modificar el ritmo de infusión, ese tiene que seguir, porque la idea es disminuir la cetoacidosis. Lo que sí vamos a hacer es proporcionar glucosa, aunque parezca paradójico, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que aportar glucosa para que siga ingresando glucosa a la célula y que vaya normalizándose la vía metabólica y de esa manera disminuya la producción de cetoácidos. De modo que podemos poner en paralelo una infusión de 100 a 150 mililitros de dextrosa por hora y seguiremos controlando la glucemia, ¿sí? Tratando de evitar, por supuesto, una hipoglucemia. En relación al potasio, repito, todos los pacientes van a requerir potasio en algún momento del tratamiento porque existe un gran déficit de potasio.
corporal, en el pool corporal total de potasio. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso es, ni bien veamos que el paciente orina, iniciar con cada Baxter de 500, 15 miliequivalentes de potasio, tendientes a mantener el potasio por encima de 3,5, para evitar todas las complicaciones que podría traer a nivel de las membranas celulares. Bueno, básicamente es esto, son 24 horas de tratamiento con controles muy estrictos, al principio horarios, ¿sí? Básicamente tratando de controlar que no baje demasiado la glucosa y que no baje demasiado el potasio, tratar de tener una función renal adecuada, ¿sí? Y obviamente sacar al paciente del shock para eliminar otra posible causa de shock, como puede ser, posible causa de acidosis, como puede ser la acidosis láctica por hipoperfusión, por shock hipovolémico. Cuando decimos que el paciente salió de la cetosis, cuando superó todos los valores que utilizamos para la definición del cuadro, es decir, cuando tengamos un pH por encima de 7,30, un bicarbonato por encima de 18, una glucemia por debajo de 250 y que no tengamos ni cetonemia ni cetonuria. Muy bien, adiós.